algunos conceptos sobre la utilidad de la bioética en la práctica clínica. En los últimos años se ha escuchado mucho hablar sobre bioética. Algunos de los profesionales nos hemos formado en esta disciplina, pero recién estamos en proceso de que la bioética llegue a todos los profesionales de la salud, y en eso se está también trabajando desde el plan de estudios de los estudiantes de grado y a nivel del posgrado. Por lo tanto, me parece súper interesante la propuesta de los compañeros del comité para poder mostrar que la bioética otorga, da herramientas en la clínica de manera cotidiana. Como para contextualizar un poco en la charla, es importante ver el término bioética, de dónde surge, cómo surge. Entonces, Susana Vidal plantea que la bioética, el término bioética tiene como tres grandes conceptos. El primero es un neologismo, es decir, es una nueva palabra. En los años 70 aparece por primera vez el término bioética, lo utiliza Potter en su libro que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, que lo que busca es, con este término, tratar de unir, de tender un puente entre la ciencia de la salud, entre la medicina y las ciencias humanitarias y las humanidades. Justamente también en esa época otros autores mencionaban a la bioética y compartían en forma paralela el mismo concepto. Ahí es cuando se comienza a utilizar la palabra y luego se determina la bioética como una disciplina. Como todas disciplinas, la bioética en realidad tiene un área de conocimiento determinado, tiene sus fundamentos y tiene un campo de estudio y un método determinado y definido para poder dar respuesta a las preguntas y a los problemas que quiere resolver. Sin embargo, nosotros vamos a ver en esta charla que muchas veces durante nuestra práctica clínica realizamos intervenciones, discusiones, reflexiones de los pacientes que están incluidas en la bioética. Entonces, la bioética, a través de este campo de conocimiento, lo que intenta es ordenar esas cuestiones que a veces las personas, los profesionales de la salud, hacemos sin darnos cuenta que estamos aplicando herramientas que nos aporta la bioética. Como dice en el recuadro, la bioética se puede entender como una ética aplicada al campo de la salud. Sin embargo, no solo se limita al campo de la salud. Nosotros hoy en esta conferencia nos vamos a limitar al campo de la salud, pero la bioética también engloba otras áreas de la vida que no son solo la salud. Y como dice allí también, brinda herramientas que colaboran en la reflexión y en la deliberación para la toma de decisiones. Nosotros estamos todos los días tomando decisiones, a veces son decisiones simples, otras veces más complejas, pero cuanto más complejas sean esas decisiones, mayor reflexión y mayor deliberación tenemos que realizar, y bueno, y justamente la bioética va a aportar sus herramientas en esa discusión. El tercer término es la bioética como un discurso. Surge en los años 60, 70 y en realidad por cuestiones que sucedieron en esa época, ¿sí?, donde se pone como principal foco defender los derechos de las personas, tanto reivindicar los derechos de las minorías o los derechos de los pacientes. Los pacientes comienzan a plantear de que, bueno, que no se puede hacer lo que quieran con ellos, sino que las personas tienen sus derechos y que hay que respetarlos. Entonces, ahí comienza la bioética con este discurso que lo que intenta es resolver o en forma práctica estas cuestiones que sucedían en esta época y que muchas veces siguen vigentes en el día de hoy. También con investigaciones que no respetaban los derechos de las personas, entonces eso hace generar este discurso y esta disciplina. Entonces,
como dijimos, la bioética tiene un marco teórico, ¿sí? Que esos marcos teóricos son un punto de partida para la reflexión. En la bioética no existen verdades absolutas, no hay dogmatismos, y por lo tanto eso es bien importante porque es un espacio de reflexión que da lugar para todas las personas. Entonces, uno de los, Tealdi, un filósofo que plantea que la bioética justamente es este espacio reflexivo donde las personas pueden reflexionar y ser críticas con su actividad cotidiana y con los problemas y los conflictos éticos que se puedan ocasionar, por ejemplo, en la asistencia sanitaria, y que se da en un ambiente donde se respetan los derechos, y esos derechos fundamentales son los derechos humanos. Justamente es uno de los planteos que ahora vamos a ver adelante, una de las herramientas que vamos a tener desde la bioética. Entonces, como lo dice en esta diapositiva, hay algunas características que tiene que tener la bioética, que esto es como para poder comprender luego la discusión y el análisis de los casos. Cuando uno va a aplicar la bioética, tiene que ser laica, es decir, que no tiene que estar ligada a ninguna moral concreta, ¿tá? Pero tiene que ser respetuosa con todas las morales. Entonces es muy importante el escucharnos unos a otros y respetar lo que cada uno piensa y lo que cada uno opina. También tiene que ser racional, y de eso vamos a hablar en esta charla, sobre la importancia de la argumentación. Uno piensa determinada cuestión y tiene que argumentar por qué piensa eso, ¿sí? Y por qué le parece que eso es lo adecuado. Tiene que ser dialógica. En ese caso es importante que, al ser dialógica, que todas las personas que estén en la discusión tengan la misma importancia en su diálogo. No existe que alguien importa más por determinada cuestión. Todos son iguales y todas las opiniones deben reconocerse por ser partícipe de esa discusión. Plural, entonces acá en la medicina es bien importante la interdisciplina, ¿no? Esto no es solo de médicos, sino que tiene que ser de todo el equipo de salud, y tiene que ser crítica y tiene que estar orientada, y está orientada por grandes principios, como luego veremos. Cuando hablamos de bioética, nosotros tenemos como tres grandes temas o divisiones, como para ser más didácticos: la bioética clínica, la bioética de la salud pública y la ética de la investigación. La bioética de la salud pública se mostró en esta pandemia la importancia que jugó en las discusiones, por ejemplo, de la distribución de los recursos en salud. La mayoría de las veces siempre son finitos, entonces hay que distribuirlos. ¿Cómo hacer para distribuir esos recursos? Bueno, la bioética de la salud pública tiene herramientas y plantea posturas frente a dicha cuestión. También, por ejemplo, algo muy del momento de ver si la vacuna tiene que, por ejemplo, contra el SARS-CoV-2 tiene que ser obligatoria o no. Eso también la bioética de la salud pública pone en juego por el hecho de discutir, por ejemplo, si la libertad individual se tiene que ver comprometida por el bienestar de la comunidad, por ejemplo. La ética de la investigación, como todos saben, también es muy importante y cada vez está más en la currícula de los profesionales, porque cuando las personas realizan investigación deben cumplir con los requisitos para que esas investigaciones sean éticas y que respeten los derechos de las personas. Hoy nos vamos a centrar en la bioética clínica, porque justamente queremos ver qué herramientas otorga la bioética en la clínica. Entonces, para seguir con la bioética clínica, es importante que las decisiones que uno realiza en la clínica no solo se basan en hechos. Luego vamos a profundizar sobre qué son estos hechos, pero es lo que generalmente hacemos nosotros, una historia clínica, le preguntamos, ¿no? A través de la anamnesis completa, tenemos datos objetivos de la realidad, tenemos datos del examen físico, tenemos datos de la familia, ¿sí? Son hechos concretos que nos van a permitir tomar decisiones, realizar diagnósticos, ver qué tratamientos son los adecuados o no. Pero en la bioética lo que trae es que la decisión clínica es más que el análisis de los hechos, sino que se necesita incluir a los valores.
Por lo tanto, ustedes habrán escuchado mucho hablar de la medicina basada en evidencia, que eso es muy importante y generalmente lo que hace es tratar de analizar los hechos. Bueno, la bioética propone que la medicina también tiene que ser basada en valores. Esa práctica en valores, un autor plantea que tiene varios principios, que no vamos a leerlos todos, pero están ahí escritos, pero que generalmente aparecen o se hace más notorio cuando las personas que están involucradas en las decisiones tienen valores distintos. Entonces, generalmente uno esto se da cuenta cuando el equipo médico piensa una cosa, por ejemplo, y la familia, el niño o el adolescente piensa otra. Por lo tanto, hay una disonancia entre los valores en esa relación y ahí juega como un valor más importante. Generalmente cuando se piensa igual, esto no genera tanto ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la bioética? Es tratar de pensar cómo dar respuestas a, por ejemplo, esta disonancia entre los valores. Lo otro es el impulso de la ciencia. La ciencia cada vez ha avanzado más, avanza rápidamente, y cada vez que la ciencia avanza, genera desafíos en que las personas van a pensar, van a valorar y van a tener valores distintos frente a esos avances. Se vio en la pandemia en poco tiempo y entonces vamos a encontrar personas que piensan distinto, que tienen valores diferentes y que justamente fueron impulsados por el avance tecnológico veloz. Otro de los principios fundamentales es que el paciente, la persona, porque no siempre es paciente, la persona que tiene un problema de salud o que acude a un servicio de salud por alguna cuestión preventiva, es el centro y debería ser los valores de esa persona deberían ser los que se deben respetar, o deben ser los que hay que respetar. Muchas veces nosotros vamos a encontrar conflictos porque el equipo médico quiere imponer valores a la persona pero la persona en realidad no opina igual o no tiene sus mismos valores. Entonces ahí es donde también la bioética va a actuar. Entre los otros principios, me parece que es muy importante el hecho de que de tener que buscar esos valores, preguntarlos. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber qué piensa la familia, cuáles son los valores de la familia, cuáles son los valores del niño o de la niña y cuáles son los valores de los adolescentes. Entonces, esa cuestión que es lo que lo incluye en el principio de la ceguera para los valores, porque muchas veces el equipo de salud esta parte no la considera. Entonces, sabe mucho sobre los hechos, pero desconoce los valores. Y entonces los cursos de acción pueden ser los equivocados, porque cursos de acciones que no estén en consonancia con los valores de las personas que van a tener que, por ejemplo, realizar un tratamiento o no realizar un tratamiento, es fundamental para que tenga, por ejemplo, una adhesión, una adherencia adecuada. Entonces, es bien importante no olvidarnos de interrogar, de conocer qué valores tienen las personas. Y por eso la comunicación y las alianzas y el trabajo interdisciplinario es fundamental. Entonces, en esta frase resume un poco lo que estábamos hablando, que dice: no hay calidad profesional que no esté basada en la mejor evidencia científica, pero tampoco lo hay sin incluir los valores de los pacientes en la toma de las decisiones sanitarias. Creo que esto resume muy bien esta importancia de saber mucho y de poder conocer las últimas evidencias de un determinado tema, pero también, y no es menor, incluir los valores de los pacientes en la toma de las decisiones y por lo tanto nosotros conocerlos y poder también intercambiar con ellos sobre este aspecto. Entonces, ¿qué herramientas otorga la bioética para la argumentación? Bueno, tienen varias. Esto es simplemente una pincelada,
porque en estos minutos la idea no es hablar de cada uno de ellos, pero sí conocer que existen teorías éticas como las teorías deontológicas o teleológicas o de las virtudes, que son como el marco conceptual, teórico, como más grande que podemos encontrar, y que es importante que a través de esas teorías nosotros podamos como no solo quedarnos en la parte teórica, sino cómo poder aplicarlas en el día a día o en un caso particular. Lo más conocido de la bioética es la teoría principialista. Como todos han escuchado, los 4 principios de la bioética, ¿no? La no maleficencia, la beneficencia, la justicia, la autonomía, es lo más conocido de la bioética, pero en realidad tiene una utilidad y es muy buena principalmente para la discusión de un caso concreto, pero también tiene sus limitaciones. Y está bueno conocer las limitaciones para poder dar lugar a otras herramientas de argumentación también válidas y que pueden coexistir, como son, por ejemplo, la bioética basada en los derechos humanos o basada en la dignidad, que es una propuesta latinoamericana que lo que plantea es que, bueno, frente a los problemas que ocurren en los países pobres, muchas veces problemas que son persistentes, por ejemplo, la pobreza o, por ejemplo, problemas como el hecho de otros problemas que no son tan persistentes, pero que vienen nuevos, como los problemas que se llaman problemas sexys o problemas emergentes de la bioética, como la fecundación in vitro, por ejemplo. Bueno, todos esos, algunos en un país del primer mundo desarrollado van a tener una solución de una manera, pero en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados van a necesitar de otras cuestiones a tener en cuenta. Entonces, la bioética latinoamericana justamente trae esas cuestiones, y yo voy a nombrar algunos conceptos útiles que surgen de bioeticistas latinoamericanos. La ética del cuidado, la bioética feminista ha hecho muchos aportes también para que la bioética sea más pragmática, que sea más práctica y que no sea que no quede solo en la filosofía, sino que quede justamente en lo aplicado. Bueno, y entre otros. ¿Dónde se dan todos estos argumentos? ¿Dónde vamos nosotros a argumentar y vamos a utilizar estas herramientas? Bueno, la vamos a utilizar en la relación clínica. La bioética clínica se da en el contexto de una relación clínica que es una relación particular. Una relación y que en pediatría tiene aún más particularidades. Pero esa relación clínica es fundamental reconocer, ¿sí?, que ha cambiado a lo largo de la historia y que ya no es más una relación médico-paciente, sino que es todo el equipo de salud que se relaciona con la persona, que es usuaria de un servicio de salud, que puede ser el clásico paciente que tenga alguna enfermedad, pero también, y nosotros en pediatría, es decir, trabajamos mucho con niños que van a su control en salud para un seguimiento y para medidas preventivas, es decir, no siempre en esta relación clínica la persona está enferma. En pediatría, en realidad la particularidad principal y la que es más obvia es que hay un tercero, ¿no? Hay una tercera persona, la mayoría de las veces, cuanto más chico el niño, más evidente es que está el padre, la madre o otro cuidador o familiar, que justamente esta relación deja de ser dual, deja de tener dos componentes a tener un tercero, pero no implica que ese tercero, la familia, sustituya al niño, todo lo contrario, es decir, el niño sigue siendo el centro de la relación y hay que considerar sus opiniones, sus deseos, escucharlo y por lo tanto tomarlo en cuenta en todas sus decisiones. Y a medida que ahora vamos a ir viendo, va avanzando en la edad, va a poder ir ejerciendo algunos derechos, como por ejemplo el de tomar las decisiones en forma autónoma. Pero la particularidad justamente en pediatría es eso, es que son más las personas que intervienen. Existen distintos modelos de la relación clínica, que tampoco vamos a entrar en cuáles son, pero a grandes rasgos existe un modelo paternalista en el cual el equipo de salud es el que se considera
que tiene que tomar las decisiones sin importar los valores de las personas, porque va a ocasionar un beneficio a esa persona, porque es el que sabe, porque es el que tiene el conocimiento, ¿sí? Entonces acá se desconocen los valores de la persona, o aunque se conozcan, no se los toman en cuenta, y se toma la decisión por parte del equipo médico o el equipo de salud. Lamentablemente en pediatría es muy común este modelo paternalista, porque al estar el niño, bueno, entonces muchas veces se considera que es mejor tomar la decisión por parte del equipo médico y no dar lugar a otro modelo de relación clínica donde la autonomía prevalece más. Entonces, en el caso de los niños o más grandes que van a poder tomar las decisiones en forma autónoma, en conjunto con su familia, o los familiares que tomen la decisión. No significa que el modelo paternalista no sea algo malo o que no sirva. En algunas circunstancias es un modelo que es el justo, el necesario, el que la persona necesita y el que la situación además merece que se use ese modelo. En cambio, lo que hay que tener bien presente es tratar de considerar que la otra persona que está en esa relación también tiene conocimientos diferentes a los que tiene el médico o otro profesional de la salud, pero que son tan válidos como los que tiene el profesional de la salud, ¿sí? Y que para tomar decisiones esos conocimientos son fundamentales, porque son sus vivencias, sus sentimientos, sus valores. Entonces, esa relación clínica es un espacio privilegiado. Cuando en esa relación clínica se pueden generar problemas éticos. Entonces hay algunos problemas éticos que son como los más clásicos. Entonces quizás podamos pensar, y lo primero que se nos venga a la mente son los problemas éticos en el final de la vida o al inicio de la vida, ¿no? Pero hay muchísimos problemas éticos que justamente donde existen esta cuestión de distintos, o que hay una disonancia entre los valores de las personas, o que justamente requieran de un análisis. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un problema ético, tenemos tres niveles: el nivel de los hechos, el nivel de los valores y el nivel de los deberes. Yo acá puse de un material de Juan Pablo Beca qué cosas nosotros de los hechos podemos preguntar. Entonces, hay muchas que obviamente que se preguntan siempre, pero quizás hay otras que estaría buena repasar, que a veces puede suceder de que no se lo considere como un hecho relevante cuando para una toma de decisión es fundamental, pero sin embargo, bueno, por distintas cuestiones nos quedamos quizás con lo primero, que sería el diagnóstico o los problemas médicos, ¿sí? O el pronóstico, ¿ah? O como dice ahí, la probabilidad del éxito de un tratamiento. Pero también es importante evaluar sobre las preferencias, ¿sí? Por ejemplo, qué ha expresado el enfermo, si ha sido informado, si ha sido comprendido, si ha consentido su tratamiento. Y esto no olvidarnos que en pediatría es fundamental. Los niños deben siempre ser informados y deben comprender. Y nosotros vamos a tener que adecuar esa información y esa comprensión a la edad y al desarrollo del niño. Y no siempre será por un lenguaje verbal. Quizás tengamos que hacer un dibujo, tendremos que usar juguetes y a través del juego informar y hacer que comprendan. Pero los niños tienen que comprender, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que comprendan y para que estén informados. Algunos van a poder tomar las decisiones, los que tengan la competencia, y ahí es la otra pregunta, si tienen esa capacidad para tomar decisiones en forma autónoma, y otros quizás la toman sus familiares, pero deben estar informados. Otras preguntas sobre la calidad de vida. Entonces la bioética trae mucho de este concepto de calidad de vida, que es bien importante, y el que me parece que es fundamental, todo lo que es el contexto. Hay hechos familiares que influyen en esas decisiones, hay intereses médicos en juego, ¿sí? Hay factores económicos que influyen. Nosotros estamos trabajando en una investigación sobre la interrupción del embarazo en adolescentes entre 3 y 14 años, y los profesionales de la salud lo que plantean es que estas preguntas son las determinantes para la toma de decisiones.
¿sí? Si, por ejemplo, hay motivos religiosos o culturales para tomar la decisión, si hay factores económicos o de dependencia, por ejemplo, de si viven con sus padres, eso es lo que hace que las decisiones tomen. Y esto también forma parte de todos los hechos. Entonces, Diego Gracia plantea un proceso que se llama el proceso de deliberación, que es un proceso de toma de decisiones de manera racional. Por razones de tiempo vamos a pasar a esta cuestión, es que la deliberación es una práctica y una habilidad que se aprende con el ejercicio. Todos nosotros hemos deliberado por algo, porque siempre hemos tomado decisiones, y las hemos tomado desde que somos chicos. De hecho, desde la niñez se aprende a deliberar. La bioética tiene un método para deliberar sobre problemas de la salud, que es un método, hay muchos métodos, el que Diego Gracia plantea es este, que presenta un caso, discute los aspectos médicos de la historia, y eso es fundamental. Muchas veces no son problemas éticos, sino que el problema todavía no está resuelto en el punto de vista técnico. Entonces acá tenemos que discutir bien los aspectos médicos o técnicos, identifica los problemas morales y quiénes están participando, los distintos valores que están en juego, se elige, ¿sí? En realidad, las distintas formas de que uno tiene para poder resolver ese problema, ¿sí? Y justamente delibera los distintos cursos, y cuando elige una, luego busca argumentos en contra o a favor de esa elección. Lo que es importante es que pueden haber muchos cursos de acción. En la bioética a veces no existe un único curso posible, pero el curso que uno elige, ese también nosotros tenemos que argumentar a favor y en contra. Esto generalmente, por ejemplo, en pacientes en cuidados paliativos, es casi una práctica cotidiana, este ejercicio. Y se hace muchas veces conociendo esto, y otras veces quizás porque así ya está impuesto en el equipo, y eso está muy bueno porque justamente se basa en lo que Diego Gracia y otros autores plantean. Acá hay otro ejemplo donde están los hechos, los valores y los deberes. Y ahí están los cursos de acción. Y hay recomendaciones. Eso es lo que hace un comité de ética asistencial. El comité de ética asistencial, justamente, frente a una decisión muy compleja, que el equipo de salud tenga dudas, puede elevar un caso, y la bioética, a través del comité de ética asistencial, los profesionales que lo forman, van a sugerir, hacen sugerencias. Entonces, esas sugerencias van a permitir al equipo de salud tomar decisiones. Y por supuesto que en estas sugerencias van a estar también basadas en lo que ustedes tienen que informar a ese comité sobre los valores de los pacientes involucrados, ¿sí? Hay muchísimos estudios que plantean que los comités de ética asistenciales son muy útiles, sin embargo son muy poco usados por distintos motivos. Quizás a veces por la burocracia que se implica en algunos lugares la presentación de un caso a un comité de ética. Entonces se han visto que las consultorías ético-clínicas, que son en realidad una o dos personas que le pueden preguntar sobre los aspectos éticos de la situación, apoyando al equipo de salud tratante, como que han sido más útiles. Bueno, y en realidad que en Estados Unidos y en Chile ya hay ejemplos sobre estas cuestiones. Bueno, otras herramientas que surgen del principialismo son las reglas morales. Dentro de esas está el consentimiento informado y la confidencialidad. Es bien importante el consentimiento informado porque los niños están incluidos. Justamente en esto de la autonomía progresiva es lo que permite que un adolescente que sea capaz de entender lo que le está sucediendo, capaz de entender las distintas alternativas y de poder saber también las consecuencias de su decisión, tome en forma autónoma una decisión. Acá la bioética feminista, por ejemplo, plantea, bueno, las personas tomamos decisiones, pero no las tomamos como una máquina solo, sino que las tomamos en un contexto con personas que nos rodean y con personas que nos ayudan o que no nos ayudan a tomar la decisión. Entonces, lo que plantea justamente la bioética feminista es decir, bueno, esta autonomía más tradicional de autogobernarse puede estar en jaque porque las personas vivimos en un contexto y
sí somos libres para tomar la decisión, pero nos condicionan muchísimos factores, sin dejar de ser autónomos. De la mano de la autonomía viene la confidencialidad, y también en los niños es bien importante nosotros entender que podemos mantener el secreto de muchas cosas, que quizás a los adultos no nos parezcan tan importantes, pero que a los niños sí quieren que quede en secreto. Yo qué sé, por ejemplo, les cuentan algo que sucedió en la escuela y no quiere que la madre lo sepa. Bueno, esas cuestiones que en realidad en un niño pequeño que no van a estar incluidas en la toma de decisiones, hay que mantener, obviamente, esa confianza con el niño y no contar esas cuestiones. Evidentemente que si el adulto, la persona adulta, va a tener que tomar decisiones sobre la salud o sobre el problema de salud que tiene el niño, niña o adolescente, vamos a tener que hablar con ese niño, niña o adolescente para ver qué cuestiones se le van a contar a los adultos para tomar las decisiones, y entonces no va a existir un 100% de confidencialidad. Cuanto más autónoma es la persona, más confidencialidad le voy a poder garantizar al adolescente. Y como para ir terminando, me parece que hay otro concepto que es muy importante, que quizás en la medicina se hable mucho de factores de riesgo, ¿no? Pero hay una bioticista argentina, que es Florencia Luna, que plantea las capas de vulnerabilidad, que las personas tenemos capas de vulnerabilidad y que tenemos que identificarlas y evaluarlas. Por lo tanto, lo que ella plantea es que cuanto más capas de vulnerabilidad una persona tiene, mayor es el riesgo o a que tenga un problema o a que sus derechos no estén garantizados. Entonces, esas capas de vulnerabilidad no son todas iguales. Hay algunas que tienen efectos sobre otras. Entonces, cuando uno plantea y reconoce a una persona, entonces encuentra un montón de capas de vulnerabilidad, muchas veces no podemos intervenir en todas. Entonces, tenemos que identificar cuáles son aquellas capas de vulnerabilidad con efecto cascada, que justamente lo que hacen es que esa capa de vulnerabilidad va a ir vulnerando otras, y si yo actúo sobre la capa de vulnerabilidad con efecto cascada, voy a poder detener la vulnerabilidad en otros aspectos. Esto es interesante porque en un momento se dijo, bueno, el concepto de vulnerabilidad no sirve, es teórico, es filosófico, y lo que hace en realidad ella es filósofa también y bioticista, dice, no, es muy útil, lo que pasa es que hay que aplicarlo y a su vez hay que identificar y evaluar y hacer intervenciones para que estas capas de vulnerabilidad estén lo menos posible presentes, ¿no? Entonces, es un concepto que yo creo que en la práctica nosotros lo usamos, quizás con otros términos, pero que la bioética lo trae como algo que me parece que es muy aplicable a la práctica. Entonces, en suma, lo que intenté hacer es un recorrido a través de muchísimas herramientas. Cada cosa de estas es un capítulo o más, ¿no?, de la bioética. Por lo tanto, yo lo que hice fue como los títulos de las distintas cosas. Creo que me parece que es fundamental el hecho de que nosotros deliberamos, pero que la bioética trae un método de deliberación que también va muy de la mano de la forma en que razonamos desde el equipo de la salud. De hecho, el método deliberativo está hecho para las situaciones en un problema de salud. Por lo tanto, me parece que es muy útil y bueno, y con las distintas estrategias, tanto los conceptos de consentimiento informado, de autonomía progresiva, confidencialidad y vulnerabilidad, también tratar de aplicarlos a las personas con las que nosotros todos los días trabajamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Felicitaciones por tu conferencia y el desafío de, en tan breve tiempo, por resumir. Creo que son aportes muy interesantes para el pediatra que trabaja en los diferentes escenarios de atención a todos los niños, niñas y adolescentes. Estamos cortos de tiempo, creo que vamos a tener poco espacio para preguntas, pero Rita te quiere hacer un comentario. Sí, capaz que nos pueden hacer llegar las preguntas y te las hacemos llegar. Felicitarte porque superó la expectativa del comité ampliamente, tocó todos los temas
Y bueno, solo un comentario quería agregar como para que el pediatra tome conciencia de este tema, de que así como a vivir se aprende en casa, con el ejemplo de la familia, etcétera, resolver los problemas, yo creo que la primera interacción con el equipo de salud es el pediatra. Y el pediatra es el que puede ir enseñando a la familia y al niño a cómo interactuar con el equipo. Creo que por eso este tema, y planteamos desde el comité este tema, porque me parece que es valiosísimo tenerlo en cuenta de lo importante que somos en ese eslabón. Gracias, Carlos.